Soy nieta de represaliados. Mi abuelo fue condenado a muerte y fusilado, y mi abuela fue condenada a muerte, pero se le conmutó la pena y estuvo en varias cárceles, entre ellas en la cárcel de Cáceres. Soy la presidenta de AMECECA, una asociación que surgió hace más de 10 años con un objetivo muy concreto, y era la construcción en el cementerio de Cáceres de un memorial que honrara a las víctimas de la represión franquista de la ciudad. De hecho, la asociación empezó a llamarse PROMECECA. Cuando conseguimos la construcción del memorial, pues ya le cambiamos el nombre, y es una asociación que tiene como objetivo luchar por la memoria, ¿no?, de las víctimas de la represión de la franquista en la ciudad de Cáceres. No es una asociación cacereña o extremeña, porque nuestros socios y socias están repartidos a lo largo de todo el territorio del Estado, teniendo en cuenta que de la represión siempre hubo exilio y esta es una zona de migración. Tenemos muchas campañas abiertas, ¿no? Una de las más simbólicas es la de la cárcel, convertir la cárcel en un espacio cívico de memoria, pero también campañas que tienen como objetivo recuperar información, el acceso a los archivos, que se trasladen los expedientes carcelarios de la prisión actual al archivo histórico, que se pueda consultar estos archivos. Estamos trabajando también en que se consigan espacios de memoria en la ciudad, que se retire un símbolo franquista de la ciudad como es la famosa cruz de los caídos de la Plaza de América. Bueno, en fin, somos una asociación pequeñita, pero bueno, que tenemos muchas tareas pendientes. La asociación tiene una andadura ya bastante larga. El punto de partida está en el año 2010, ¿no? Y es verdad que fue fruto de una movilización, pero una movilización espontánea y mayoritariamente de familias, de represaliados, bueno, y de gente con unas convicciones ideológicas y vinculadas a los derechos humanos. Resulta que en el cementerio de Cáceres, donde se supone que está la fosa, donde están enterrados muchos de los fusilados, bueno, pues por iniciativa de algunas familias se había colocado una placa, bueno, una lápida de mármol con un texto muy concreto, ¿no? Homenaje a los represaliados, no, homenaje a los muertos en la guerra civil, una cosa así muy aséptica. Y ahí las familias nos reuníamos pues cada 14 de abril. Bueno, y resulta que en el 14 de abril del año 2010, cuando vamos, esa lápida para nosotros había sido profanada, porque el ayuntamiento iba a hacer unas obras, había quitado la lápida, la había arrinconado en una pared, y en el suelo estaban echando, suelo, ¿no? Estaban echando suelo. Entonces, eso generó una rabia, fue un sentimiento de rabia, de profanación, y a partir de ahí dijimos, ya no nos conformamos con tener esta lápida que se hizo por iniciativa de la familia, sino que vamos a pedir que se construya un memorial donde aparezcan como mínimo todos los nombres, ¿no?, de los represaliados. Y fue ese el punto de partida, y a raíz de ahí la movilización fue muy importante, y a raíz de ahí pues hemos ido creciendo y hemos ido desarrollando todas nuestras actividades. Y una cosa que nos llenó mucho de orgullo, el proceso fue lento, ¿de acuerdo? Empezamos llamándonos PROMECECA, como he dicho, porque queríamos el memorial, y empezamos a funcionar como asociación. Bueno, el punto de partida, 14 de abril de 2010, ya se configura con estatutos legalmente en el mes de diciembre, y hasta el año 2014 no inauguramos el memorial. Entre medias sí es cierto que nos pilló una crisis económica, pero también es cierto, y una cosa que es muy peculiar de esta asociación o de nuestro memorial, es que se aprobó una moción en el ayuntamiento, cuando el ayuntamiento estaba gobernado por el Partido Socialista, pero el memorial se inaugura y se pone en funcionamiento con un gobierno del Partido Popular, ¿no? Y además ha sido costeado con el dinero público, con el dinero del ayuntamiento. Ese fue un logro muy importante, ¿no? Luego los demás logros pues nos está costando pues mucho más, ¿no? Y tenemos una espinita con los vestigios franquistas, ¿no? Sí es cierto que se han cambiado los nombres de la mayor parte de las ciudades, ¿no? Pero todavía tenemos vestigios. El más simbólico, el que más nos preocupa, el que más rabia nos da, es el de la cruz, pero todavía siguen pues placas de vivienda con
con el emblema del sindicato, o lo que es ahora la delegación, bueno, de los sindicatos, pero que forma parte del Ministerio de Trabajo, con una simbología franquista, con el yugo y las flechas, que no somos capaces de que se quite, ¿no? Muchas promesas, en la campaña que llevamos con la cárcel, que llevamos ya un montón de tiempo, el conseguir el acceso a los archivos, no a los archivos, sino a la documentación. Mi abuelo se llamaba Criado, ¿vale? Pues los restos o sea, la documentación de mi abuelo evidentemente está en el archivo, pero resulta que mi abuelo se llamaba Rico, como su nombre va a partir de la G, pues la documentación que está almacenada en la prisión provincial de ahora. La nueva están almacenadas, sí, pero no se trasladan al archivo, no se pueden consultar, no se tiene acceso. Es decir, que son muchas cosas las que tenemos, por las que estamos trabajando todavía, ¿no? La cárcel es un lugar muy, muy emblemático porque muchos de nuestros familiares que fueron represaliados pasaron por la cárcel. Entonces, esa es una campaña que yo puedo considerar, ¿no?, como que es la que más nos moviliza, ¿no?, y nos lleva movilizando mucho tiempo. Tenemos incluso ahí algunas familias, ¿no? Hay una nieta que su abuela murió ahí, ¿no?, y la metieron en la cárcel cuando estaba embarazada de 8 meses. Y las nietas, ¿no?, pues forman parte de la asociación. ¿Cómo van a querer que esa cárcel se derribe y que no quede ningún resto? Tenemos otro socio que, bueno, también ahí estuvo su padre, y a él entró de pequeñito, una persona ya muy mayor, que entró de pequeñito en la cárcel a ver a su padre, ¿no?, en esa cárcel, y está obsesionado con que le dejen entrar, porque él tiene un recuerdo, pues sí, de haber visto a su padre, pero que luego el recuerdo que le ha quedado, ¿no? Y yo he tenido allí a mi abuelo, y mi abuelo lo sacaron de allí para fusilarlo, pues en el campo de tiro, y luego enterrarlo en el cementerio. Y mi abuela estuvo en esa cárcel. Hablo en primera persona, pero es que gente de la asociación, la mayor parte de la gente tiene un vínculo con la cárcel, ¿no? Y además la cárcel es una cosa, bueno, lo bueno que es contactar con la gente y movilizarse. Hay gente que acude a nosotros y a nosotras, pues bueno, pues porque nos ha visto que estamos luchando por la cárcel y se ha enterado de que su familia estuvo en la cárcel. No hace mucho se puso en contacto con nosotros una Patricia, una exiliada francesa, toda su familia, porque se enteró ya de bastante mayor que su abuelo y su abuela habían estado en cárceles, pero su abuela había estado en la cárcel de Cáceres. Ella eso no le cuadraba, porque en la cárcel meten a la gente que roba, ¿no? Bueno, pues cuando ella ya se entera que su abuela ha sido perseguida, busca toda la documentación y encuentra con que ha estado en la cárcel de Cáceres. Pero no quería venir a Cáceres porque, claro, ¿cómo voy a ir a un sitio donde ha estado? Bueno, pues se puso en contacto con nosotros y le hicimos una visita un poco especial, ¿no? Le dije, bueno, pues vas a venir, vas a estar con otra nieta cuya abuela también ha estado en la cárcel. Y a lo mejor incluso han llegado a coincidir. Entonces, esto de dar a conocer las cosas está sirviendo para que gente se involucre, ¿no?, forme parte de la asociación y forme parte de esta campaña de salvar la cárcel, ¿no? No hemos logrado entrar en la cárcel, es una de las peticiones que hemos hecho, ¿no? Lo hemos hecho vía la subdelegación del gobierno, la delegación del gobierno, vía ministerio, y no nos dejan entrar en la cárcel. Incluso, bueno, pues con el argumento de que tenemos todavía un hijo, una persona muy mayor, de un represaliado, que entró en la cárcel de pequeñito y quiere volver a entrar, ¿no? Sabemos que hace poco se ha hecho una visita a la que ha entrado el subdelegado, pero no nos avisaron y no solamente nos dicen que, bueno, que no se puede entrar, ¿no? Es una pena porque la cárcel está muy deteriorada, ¿no? Y la pena, y bueno, la incertidumbre que nos queda ahora, incluso cuando se ve, ahora han puesto un muro porque la zona, ¿no?, justo es una avenida y están arreglando la avenida. Yo propuse, ¿no?, bueno, esto de los presupuestos participativos, que por lo menos el entorno de la cárcel estuviera jardinado, porque para nosotros todos los actos que hacemos en la cárcel ya le decimos nuestra plaza de la memoria. Pues han hecho un muro, dicen que para protegerla, pero la cárcel se está cayendo, se está deteriorando, ¿no? Y claro, es una zona que se va a urbanizar, los alrededores, y claro, va a quedar dentro de edificaciones, ¿no?, de viviendas, porque lo único que tiene cerca es un colegio, una escuela pública.
Por tanto, no tememos que vuelva de nuevo la especulación y es evidente que para la Administración, si el edificio está más en ruina, está más derruido, pues tiene más argumentos, porque la primera vez que propusimos al Ayuntamiento que hacer algo con la cárcel, pues ya nos dijo que eso era muy caro, que valía 10 millones de euros, ¿no? Nosotros luego les hemos estado dando soluciones al Ayuntamiento, a la Diputación, a la Junta de Extremadura, con que se han hecho proyectos en otras cárceles donde se han involucrado todas las administraciones y se han involucrado incluso presupuestos de la Unión Europea, ¿no? Que no solamente hemos pedido, sino que hemos ofrecido muchas ideas y, bueno, teniendo en cuenta lo que conocemos de otras cárceles, ¿no? Tenemos leyes, ¿no? Porque, bueno, de momento tenemos en vigor dos, ¿no? La ley estatal y la ley extremeña, que, bueno, se ha paralizado su intento de derogarla, bueno, pues porque se ha roto el pacto de gobierno PP y Vox. Y de momento han dicho que no la van a derogar. Pero bueno, si no se cumple, porque con la ley estatal, pues nos encontramos con que yo pido permanentemente que se traslade, no pedimos otra cosa, que se traslade la cruz de la Plaza de América. En respuesta, es que todavía no hemos hecho el reglamento de los vestigios franquistas. Bueno, ¿y cuándo vamos a hacer el reglamento, no? Está pasando lo mismo con los lugares de memoria. Hemos solicitado que fueran lugares de memoria, no solamente la cárcel, sino también la Plaza de Toros, porque es un anexo del campo de concentración de los Arenales. En Cáceres hubo un centro concentracionario. Sí, lo hemos pedido, muy bien. Cuando ha pasado un año, año y pico, que ha caducado el expediente y es que todavía no se ha hecho el reglamento. Que, a ver, yo recibí a nivel personal y a nivel de nuestra asociación que participamos en la elaboración de la ley extremeña, pues con muchas expectativas, con muchas esperanzas, dijimos, bueno, pues ya nos toca, ¿no? Y resulta que luego pues te llevas estos disgustos, por decirlo de alguna manera, porque te sientes un poco que te han defraudado, ¿no? Tenemos la ley, de hecho la ley extremeña es muy peculiar, porque yo no soy jurista, pero yo entiendo que las leyes entran en vigor pues al poco tiempo de que las aprueba el Parlamento. Bueno, pues esta se aprobó en diciembre y no entró en vigor hasta julio del año siguiente. Entonces ya tardó más de 6 meses en entrar en vigor. Y luego, pues prácticamente no se ha desarrollado nada. La ley extremeña tiene como punto culminante la creación del Instituto de Memoria, ¿no? Y nosotros hemos ofrecido pues cantidad de ideas, ¿no? Nos hemos fijado mucho en el Gógora, por ejemplo, ¿no? Pero si no se ha creado el Instituto de Memoria, lo único que logramos es que se creara un servicio de memoria. Y de ahí no pasamos, ¿no? Ley sí, pero si no hay voluntad política de ponerla en práctica, y me estoy refiriendo a gobiernos de diferentes postulados, porque aquí hemos tenido mayoría absoluta en la Junta de Extremadura, hemos tenido una diputación del PSOE y un ayuntamiento del PSOE, ¿no? Y los avances han sido muy pocos. A ver, nosotros en la cárcel lo primero que queremos es que no se derribe, y luego a partir de ahí hemos planteado muchas ideas, pero que sea un centro cívico memorial. Es evidente que puede tener otros usos públicos, incluso usos culturales, pero que sea un espacio de memoria y que tenga una parte concreta de memoria. Pero de memoria en el sentido de estudiar la represión, de estudiar el fascismo, que esté abierto no solamente a lo que pasó en la ciudad, sino a lo que ha pasado en la región y lo que es la lucha contra el fascismo y la lucha por la democracia y por las libertades, ¿no? Y por eso estamos en contacto con asociaciones, ¿no? que tienen campañas parecidas para salvar edificios como sus cárceles, o incluso cárceles, ¿no? que han sido convertidas ya en museos, ¿no? Pues mi asociación tiene mucho contacto con la Juve o el Museo de Peniche, ¿no? Bueno, como decía, yo soy, aparte de ser de la presidenta de AMECECA, es que soy nieta de represaliados. Mi abuelo fue condenado a muerte y fue fusilado, y mi abuela se le condenó a muerte, pero luego se le conmutó la pena por 30 años, luego por 8 y luego por 6. Y yo he llegado a conocer a mi abuela. Lo que pasa es que mi abuela se murió cuando yo tenía pues 7 años. Los dos, mi abuelo era socialista, sí, era un dirigente de la Casa del Pueblo, una familia muy humilde. Él vivía en una casa muy tranquilita, no muy lejos de aquí de la biblioteca, donde se dedicaba a arreglar zapatos, y es verdad que eran socialistas. Y bueno, cuando los inicios de la guerra, aquí en Cáceres no hubo guerra, triunfó el golpe de Estado el día 19 de julio y no pasó nada más, no hubo guerra.
Pues con motivo de que la aviación republicana tiró una serie de bombas por la zona monumental. Eso fue el 23 de julio del 37, pues los detuvieron. Fueron a su casa, a casa de mis abuelos, y los detuvieron a los dos. Era un día de verano muy caluroso. ¿Y por qué los detienen? Parece ser que, bueno, no parece ser, no. Una vecina los denunció por sus... Claro, se habían salvado de estar en la cárcel después de prácticamente un año que se había iniciado el conflicto, los denuncia y los detienen. Y los detienen ese mismo día del bombardeo por la mediodía y los meten en la cárcel. Parece ser que a mi abuelo, en lo que es la cárcel antigua, lo que era la cárcel vieja, la audiencia, y mi abuela fue directamente a la cárcel nueva, que la tuvieron que inaugurar antes de terminarla, ¿no? A los dos se les juzgó conjuntamente, se les hizo un consejo de guerra en el mes de octubre, todo muy rápido, los dos condenados a muerte, ¿no? Por delito de adhesión a la rebelión. Todo esto cuando fueron a su casa, que estaban tranquilamente dándole de comer a sus hijos, gazpacho, porque era un día de julio. Entre esos hijos estaba mi padre, ¿no? que también falleció. Y bueno, de mi abuelo fue todo muy rápido, porque desde que lo detienen en julio, le hacen el consejo de guerra en octubre, el 12 de marzo ya lo fusilan. Lo sacan de la cárcel y lo fusilan en el campo de tiro, y sus restos, bueno, pues están en el cementerio, ¿no? En lo que es la fosa, que esperamos que se pueda exhumar. Todo ha sido tan lento y tan lamentable por esto de que no avanzamos con la memoria, pues que mi padre y mis tías, ¿no? Los hijos y las hijas de mis abuelos, pues no han llegado a conocer ni siquiera el memorial con el nombre de su padre puesto en una lápida que diga que lo fusilaron, ¿no? Mi abuela corrió un poquito de mejor suerte porque la pena de muerte se le conmutó por 30 años y luego finalmente le consiguió la libertad. Pero hizo, bueno, pues lo que es una ruta por diferentes cárceles. De la cárcel de Cáceres se la llevaron a la de las Oblatas, en Santander, y luego estuvo en la cárcel de Saturrarán. Le dieron la libertad y volvió a Cáceres. Le costó muchísimo, evidentemente, rehacer su vida. Era una apestada porque era una roja y una mujer de rojo, ¿no? Entonces, bueno, pues sus hijos, que eran 3 hijas y un hijo, han tenido una vida muy difícil. A mi padre lo educaron o lo recogieron o le dieron cobijo tíos. Mis tías acabaron en un hospicio, ¿no? En un orfanato, y no han logrado, ninguno de los hijos de mis abuelos han logrado ver ni siquiera el memorial. Sí es cierto que la placa donde ponía a las víctimas de la guerra civil, sí lo vieron tanto mi tía como mi padre, entre otras cosas porque mi tía colaboró y fue muy combativa porque se hiciera, aunque fuera ese mínimo homenaje y ese mínimo recuerdo. Y yo a nivel personal, no sé si, pues quiero dar fe de que mi padre nunca silenció. Era una niña de 4 o 5 años y yo sabía que mi abuelo era muy bueno, que yo no lo había conocido, pero que lo habían matado, ¿no? Que en mi casa nunca, porque es verdad que yo cuando hablo con gente hay veces que por el miedo, que no se decía, bueno, pues nosotros siempre hemos sabido lo que le pasó a mis abuelos, ¿no? Es verdad que mi padre y mis tías pues tenían ese temor a investigar. Bueno, pues luego lo hemos hecho los nietos y las nietas. Yo en concreto pues soy la que he llevado la voz cantante de toda la investigación porque nos faltaban datos, ¿no? No sabíamos por qué los detuvieron hasta que descubrimos lo de la denuncia, cómo fue el consejo de guerra, en qué cárcel estuvo mi abuela. Que mi abuela estuvo en Saturrarán, me he enterado este verano gracias a las gestiones que me han hecho desde el Instituto Góngora. Y la falta de información hace que yo no tenga el sumario de mi abuelo, no aparece por ningún sitio, ¿no? Y de mi abuela, pues... Tribunal Militar, archivo... Nada. Hemos recurrido, bueno, he recurrido a todas las instancias, ¿no? Y bueno, y ya además mi abuelo era Antonio Criado, bueno, pues en no sé qué registro aparecía como Reyes Reginos, será por el santo del día en el que nació. Entonces he investigado de todas las maneras, con todos los nombres posibles, ¿no? Y no encontramos nada. Todo lo que tenemos, sobre todo si es el expediente carcelario y la documentación que hemos encontrado en el archivo histórico, ¿no? Y esa es, ¿no?, la laguna de decir, bueno, pues estamos en la asociación. Yo me acuerdo mucho de mi padre,
Mi padre, cuando se aprobó la ley de 2007, mi padre era una persona que tenía muy poca formación, pero ellos se preocuparon de que nosotros por lo menos la tuviéramos. Yo soy licenciada en Geografía e Historia, ¿no? Y él, bueno, pues con una inocencia me dijo, estoy ya muy mal y si exhuman los restos, yo quiero que me hagan una prueba de ADN. Dije, bueno, me lo hacen a mí si tú no estás, porque no logro ver ni siquiera el memorial, ¿no? Y bueno, sabe que sus nietas y algunos de sus bisnietos también, pues estamos dispuestos a encontrar los restos, ¿no? Y si los encontramos, los enterraré con los suyos, seguro. La fosa llevaban a todos los que fusilaban en el campo de tiro. Hay un eje que forma parte de lo que nosotros llamamos la ruta de la represión, y es que están muy cerca. La cárcel, el cementerio, están separados por nada, y el campo de tiro, que son las traseras del cuartel, donde estaba el regimiento de Argel, ¿no? Entonces, ahí esa fosa llevaba solo a los que fusilaban en el campo de tiro, porque está relativamente cerca, ¿de acuerdo? Ahí en esa fosa. Sin embargo, en Cáceres, ¿no?, represaliaron a más gente por la vía de los paseos, que no sabemos dónde están, y luego, bueno, pues en la provincia mucha gente, son cacereños y cacereñas que ni siquiera se encuentran los restos porque, bueno, algunos iban al puente de Alconetos, ¿no? Pero en la fosa calculamos que estarán casi 300. Lo que sí es cierto que hay un colectivo, porque ahí fusilaron a un colectivo muy importante de maestros y maestras de las Navas, un pueblo muy represaliado porque tuvo mucha vinculación con las misiones pedagógicas, y en el año 79 sacaron los restos de los de Navas. Entonces ahí faltan algunos, ¿no? Pero se calcula que la fosa, ¿no?, puede haber ahora como unos cerca de 300 personas, que sería una de las más grandes de la región, ¿no? Que no quiere decir que en Cáceres hubiera más represión que en el resto, no, ni mucho menos, porque estoy hablando de Cáceres, entonces me olvido de Badajoz. No quiere decir que hubiera más represión, pero la fosa puede ser una de las más grandes. Y luego, en cuanto a la represión, una ciudad donde no hubo guerra, que el día 19 triunfa el golpe y aquí no ha pasado nada, pues hemos localizado en el memorial hay casi 700 personas que fueron fusiladas. Solamente tenemos las personas fusiladas, tanto en el campo de tiro como en la ciudad. Y nos quedan los encarcelados y encarceladas. Estamos investigando y ha habido miles de presos y presas en la cárcel, que esperemos que sea centro cívico memorial, centro cívico de memoria.